Tantos casos de plagio, de ventas y en general puras cosas turbias con las tesis me han llevado a indagar en el pasado para ver si existe algo interesante. Gracias a papá Dios he encontrado varios trabajos del siglo XIX y elaborados en Perú que me gustaría compartir contigo. Lógicamente por temas de la época, todos ellos son de graduados de la San Marcos. Vas a ver, porque la verdad están bien curiosas y por supuesto que más de una trata temas polémicos en la actualidad. El programa Cibertesis Perú ha realizado un gran trabajo al digitalizar estas publicaciones. No debió ser fácil. Según este artículo de Rubén Quirós, gran parte de ellas consistían en manuscritos. De hecho, en algunos pasajes la tarea se volvió tan compleja que no se pudo saber qué fue lo que se escribió. Al menos se tomaron medidas para mitigar los problemas, como poner fotos de lo ilegible en el pie de página. Claro que también hubo otros problemas ligados al paso del tiempo, como la ausencia de páginas, pero en este video nos vamos a concentrar en los trabajos que salieron mejor parados. Aquí tienes una tesis de 1877, antes de la guerra con Chile. Se titula simplemente La Verdad y fue hecha por Isaac Alzamora para optar el grado de doctor mientras ejercía la docencia en la misma casa de estudios. En realidad este personaje tuvo varios hitos en su vida, de forma similar a los autores que veremos luego. Alzamora fue diputado de la República durante los primeros años de la guerra y, refiriéndonos al poder ejecutivo, llegó a ser ministro de Relaciones Exteriores antes de terminar el siglo y después juramentó como primer vicepresidente durante el gobierno de López de Romaña. Volviendo al título, seguramente con eso ya notaste una diferencia con los trabajos que se publican en la actualidad. No te pedían tantos requisitos, pero de todas formas supongo que entra a tallar el hecho de que hablamos del área de filosofía. A lo mejor no queda tan bien decir La Verdad en el distrito de Comas, provincia de Lima, 2026. No aplica para todas las carreras, supongo. Aquí también tienes el índice o la tabla de contenidos. Sí, es todo. El motivo es muy sencillo. El documento tiene solamente 9 páginas. Imagino que con aquella revelación, muchos de ustedes estarán tirando de los pelos porque solo con los requisitos básicos de hoy en día ocupan decenas de páginas. Lo entiendo, pero tampoco hay que subestimar a los ancestros. De partida, ellos no tenían internet, no había Wikipedia y quizás peor aún, no había inteligencia artificial para pedirle que parafrasee. Eso también sucedía hace 30 o 40 años, pero recuerden por favor que para la fecha en que se publicó La Verdad, ni siquiera se había desarrollado lo suficiente la industria del automovilismo, por dar un ejemplo de lo que separa aquellas épocas. Sin duda había otras dificultades. A ver, sinceramente podría continuar defendiendo la extensión del documento, pero mejor les enseño de una vez que este es todo el grueso de la publicación, 2 páginas y pico de un PDF moderno. Ya veo a algunos saltar de su asiento, pero también tenemos que entender que este es el culmen de toda una etapa de estudios, el doctorado. No soy filósofo, espero que alguno de ustedes pueda analizar mejor esta obra, pero igual citaré un fragmento que me llamó la atención, más por lo superficial que por lo profundo, eso sí. Solo hay una realidad que no acaba de donde nacen y a dónde van a parar todas las demás. Esa realidad es también Dios. La verdad es, pues, la relación entre el pensamiento de Dios y Dios mismo, o en otros términos, la idea de Dios que tiene de sí mismo. Cuéntame qué te pareció. Vamos con otro casito. Esta tesis se publicó 20 años después de La Verdad, es decir, después de la Guerra del Pacífico y a puertas del nuevo siglo, 1897. Se titula El porvenir de las razas en Perú y fue elaborada por Clemente Palma. Con esos datos estoy seguro de que varios ya saben dónde van los tiros. No es casualidad que si buscas su biografía en Wikipedia te aparecerá aquella obra como una de las más polémicas que ha publicado el hijo de Ricardo Palma. Sin más rodeos, el documento cuenta con 28 páginas y con una tabla de contenidos tan escueta como la anterior. En vez de contarte cuáles son las ideas de Palma, mejor leeré un par de fragmentos y seguro lo vas a entender. Ten en cuenta que ni siquiera son los más polémicos. ¿Por qué la República Argentina y hasta Chile son hoy naciones florecientes? Por el carácter. ¿Y por qué tienen carácter? Porque los elementos inferiores de raza entraron en poca cantidad en la constitución de su pueblo actual y los superiores en más cantidad. La raza criolla, en su valor de raza mediana, de raza inteligente y artística, está en excelentes condiciones para cruzarse con alguna raza que le dé lo que le falta, el carácter. En mi humilde concepto, señores, creo que él puede dárselo la raza alemana. Si no sabías nada de esto, lo diré,
Palma afirma en su obra que cada raza tiene ventajas y desventajas claras frente a las demás, pero sí cataloga algunas como inferiores, incluyendo por supuesto la raza india. Para mí, si buscas expresar tu odio desde una perspectiva académica, es hasta más penetrante que insultar y gritar por un momento. El indio no tiene aspiraciones. Todas ellas se reducen a vivir tranquilo en su comunidad, poseyendo unas cuantas varas de tierra para sembrar papas y coca con que alimentarse y alimentar a sus mujeres e hijos, una botella de ron con que embriagarse y nada más. No necesita más. De esta falta de aspiraciones se explica su poca iniciativa, su inactividad mental, que a lo más, en materia de lucubraciones cerebrales, puede llegar a la astucia. Honestamente, pensé en varias cosas para decir sobre el racismo y toda esa discusión que solo es un poco más joven que el hambre, pero por experiencia lo más seguro es que luego venga a comentar alguien que no es peruano para burlarse de Perú. Un peruano que va a responder en los mismos términos y quizás otro más respetuoso. Luego va a venir alguien más a decir que esto pasa en toda Latinoamérica, solo para que otro chumbeque le responda que en su país, no sé, El Salvador por decir uno, no pasa. Capaz que poco después venga otro salvadoreño a contradecir la respuesta. También aparecerán otras clases de reacciones, como los que directamente van a desmentir todo. En el Perú no hay racismo porque todo es humor, o por el contrario, los que están de acuerdo con la tesis de Palma. Al final no faltará el comentario preguntándome por mi acento y tal vez, como en cada video de YouTube que toque el tema, por razones que desconozco, me digan acomplejado. Lo único que diré es que no vengo a dar clases de moralidad, pero es cierto que pensamientos como el de Palma los he visto y escuchado en el siglo XXI, en 2026, en el transporte público, en colegios, en la universidad, en todo. Puedes hacer lo que quieras con esa información, pero a mí me lleva a pensar que evidentemente se trata de un fenómeno que existe y que ha acompañado el desarrollo de la sociedad por todos estos años. Es más, seguramente permanecerá allí para nuestros descendientes como las estrellas en el cielo. Como siempre, por favor cuéntame qué piensas sobre lo expuesto. Con eso salimos de un tema polémico, pero para ser sincero, este último trabajo tampoco pasará desapercibido. Es cierto que rompe un poco la regla, ya que es de 1901, pero déjenme mostrarlo porque me pareció muy interesante. Basta con conocer su título. El rol que corresponde a la mujer en la sociedad es el que determina su educación. Este trabajo fue elaborado por Esther Festini en 1901, como lo anuncié. Y sí, quien realizó esta tesis fue una mujer, muchos años antes de que pudiera ejercer su derecho al voto, por hacer una comparación. De hecho, según la propia página de San Marcos, estamos ante la primera mujer que ingresó a dicha casa de estudios y la primera doctora en letras. El resto de su vida estuvo dedicada a la educación. Incluso hay unos cuantos colegios que llevan su nombre. Más allá de lo que puedas sospechar por el título, diría que de los trabajos que hemos visto, este es el más personal. El documento consta de 16 páginas. Por supuesto, el contenido neto es menor porque hay algunas prácticamente vacías, pero hasta este punto es lo normal. Así que mejor revisemos el resumen antes de pasar a relatar los fragmentos más interesantes para mí. Lo que la mujer es psicológicamente, lo que ella es, sea general o en un término medio, en un país o en un momento dado, depende de dos causas fundamentales. Primero, de su condición social, tal cual lo ha hecho la historia, porque su carácter y sus disposiciones provienen en gran parte de los hábitos que resultan de la educación tradicional y de su modo de vivir en el medio, y en segundo lugar, y más profundamente, de su naturaleza física. Antes de continuar, tal vez te preguntes por qué dice lo que la mujer es psicológicamente y no los humanos. Bueno, tiene que ver con lo que enuncié hace poco. Este es un trabajo bastante personal. Mi mayor evidencia es el segundo párrafo. Escuchen con atención. Nada de nuevo podré decir respecto del tema que me propongo a desarrollar y acerca del que hay distintas teorías, porque convencida estoy de lo arduo del problema y de la deficiencia de mis conocimientos. Pero toda vez que el reglamento me impone el deber de presentar una tesis sobre cualquiera de las materias que comprende la enseñanza de esta facultad, voy a sostener el principio de que el rol que corresponde a la mujer en la sociedad es el que determina su educación. Pero señores, antes de dar principio a la tarea que me he propuesto, confío en que escucharéis con la benevolencia que os caracteriza mi humilde trabajo, y que, disimulando los defectos de que es natural que adolezca, veáis en él únicamente el fruto del esfuerzo intelectual de una discípula,
que no tiene sino votos de gratitud para cada uno de vosotros. Antes de que lo preguntes, en el documento sí se menciona el feminismo, pero falta un rato para eso. Llama mucho la atención que poco después de iniciar se refiere a la división del trabajo entre hombres y mujeres como un progreso de la civilización, que en un momento dicha división fue nula, pero eso sucedía cuando el ser humano era salvaje y cazaba. Es curioso porque desde hace ya bastantes años la tendencia es lo contrario, disminuir las diferencias entre los sexos, incluyendo por supuesto las labores de cada uno. De hecho es una parte fundamental. Pero bueno, algunas páginas después retoma la división del trabajo y expresa que si bien existe progreso cuando se evidencia aquello, se nota aún más al observar el grado de respeto obtenido por la mujer, la dignidad que se le reconoce, la igualdad moral que le asegura la opinión, las costumbres y las leyes. Después de esa reivindicación, si se quiere llamar así, se puede intuir que la conclusión de Festini sí difiere de las ideas más actuales sobre el rol de la mujer en la sociedad, pero lo hace con una intención más colectivista y que no busca menoscabar su dignidad. Seguramente lo entenderás luego de oír estos pasajes. Es un funesto error mirar la civilización como la obra exclusiva de los hombres. Parece que es una ley capital de la sociología, que cuanto más lejos se lleve la división del trabajo en una sociedad, la solidaridad es más estrecha. Así, cuando las mujeres son más dependientes y el hombre cree que las puede gobernar mejor, es entonces cuando ellas tienen una influencia más profunda. Por tal consideración, hoy en el Perú, menos que en ningún otro país, puede contestarse con la educación superficial y puramente decorativa que se da a las mujeres de las clases elevadas de la sociedad. El país tiene demasiada necesidad de ellas, y si ellas no son muy rectas en el cumplimiento de sus deberes, sus hermanos, sus esposos, sus hijos, no lo serán. Si ellas no están a la altura de su misión, tampoco ellos desempeñarán bien la suya. Lo esencial es que las mujeres sean lo que deben ser en el hogar doméstico, que hagan reinar la paz, el orden y la dicha. Todo lo que mantiene a la familia unida, próspera y honrada. Creo que con este último fragmento queda bastante clara la línea de pensamiento de la autora. Me pareció interesante porque en estos años me he topado con varias mujeres, mayores sobre todo, que piensan de forma similar. Es decir, por supuesto que las mujeres deben ser respetadas y no debería existir subordinación ante los hombres, pero sí postulan que adquieren un rol ante la sociedad en la formación de familias. No se reduce en parir, al menos para Festini, sino que incluye toda la crianza de futuros ciudadanos. Con eso cierra su tesis. Sin embargo, las ideas que desarrolla antes de terminar también son interesantes. Reconoce que esta subordinación natural colisiona con el ejercicio de los derechos de las mujeres en las sociedades modernas, con su independencia, pero si se deja de lado uno u otro fenómeno, se perjudica o bien a la sociedad en general o bien a las mujeres jóvenes. Por eso finaliza planteando la posibilidad de que el avance del feminismo contribuya a concluir aquella pugna. Y con lo anterior concluimos el video de hoy. A manera de pequeña conclusión, voy a decir que si bien se habla mucho de ideas o pensamientos que ya caducaron, que no caben en el siglo XXI o en la década de 2020, me he encontrado con posturas que muchos ciudadanos de a pie tienen, con salvedades por supuesto, y a pesar de que a veces intenten pasarlas como bromas o no quieran admitirlo. En cualquier caso, lo que se infiere de eso puede ser preocupante para algunos, ya que demuestra que no se ha avanzado tanto como creemos, más allá de la tecnología. Por supuesto que estos no son todos los aspectos de la sociedad, pero mejor lo dejaré para que lo piensen ustedes y me lo cuenten en los comentarios. Y como siempre, muchas gracias a los miembros del canal. Nos vemos en la próxima.